reglas de derecho. En este acto se solicita a la parte una con acreditarse debidamente. Parte del Ministerio Público de Identificación. Buenas tardes, señor magistrado. Nombre señor Paul Priva, y como fiscal provincial penal del Correo Río, reiterado con el Código Fiscal MP0784 de esta judicatura para ingresar la acción penal en representación del Ministerio Público. Procuraduría, por favor. Buenas tardes, señora magistrada. Mi nombre es Delegado, Procuradora Pública, especializada en delitos de corrupción, acreditada mediante resolución directorial número 21-2024, con domicilio en Punta de la Avenida Los Incas 1324, y con casilla electrónica número 245612. El correo electrónico martinezabogado@gmail.com. Comparezco en representación del Estado peruano, actor civil en este proceso conforme al artículo 167 del Código Procesal Penal, a efectos de ejercer la acción civil y solicitando reparación por el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado. Solicito que se me tenga por apersonada y por reconocida en el rol correspondiente. La defensa conjunta, por favor. Sí, señor magistrado, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Madrid, identificado con el número local 2514 y lo demás consignados a la integral. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes, señora magistrada, por parte también de la defensa, Adriana Ramos González, con domicilio procesal en Colonia Camilo Carrillo 25, vecino Parlamento Toma, en el distrito de Jesús María, departamento provincia de Lima, con casilla electrónica 1926. Conforme habiéndose acreditado la parte concurrentes o formales y habiéndose denunciado las reglas de consulta, se da por iniciada la audiencia. Iniciamos con la lectura de la acusación fiscal. Ministerio Público Personal. Con su dueña, señora jueza, procedo a dar lectura de la acusación fiscal formal conforme al artículo 849 del Código Procesal Penal. Este Ministerio Público acusa a los funcionarios investigados Juan de la Borda Rosa, María Inga Mesa, personas administrativamente por el consorcio Díaz Manchaco, representada por Lucero Nicolás Copa, por haber participado en un proceso irregular de la contratación y específicamente en la obra del corredor vial Juan Chaco Trujillo. Ello, conforme a la evidencia copiada, tenemos por un lado la conservación ilegal, la manipulación de términos de referencia y la intervención indebida. Estos hechos, como tal, encuadran la inclusión agravada previsto por el artículo 364 del Código Penal. Por lo cual, nosotros solicitamos que imponga 10 años de pena privativa de la libertad para el señor Juan de la Borda Rosa, María Inga Mesa y una reparación civil de 50 millones de soles para el consorcio de Díaz Manchaco. Se tiene por medida la acusación. En este caso corresponde ahora a responsabilidad de la persona. El Ministerio Público tiene la palabra. Gracias, señora jueza. En esta etapa probaremos que los acusados participaron en una concentración clandestina, con un acuerdo previo para direccionar la contratación, así como son previamente seleccionados, contraviniendo así la ley de contrataciones y los principios del artículo 4 del texto único ordenado de contrataciones públicas. Nosotros tenemos como principal prueba el informe pericial del señor perito, para ser el siguiente, y que demuestra la existencia de relaciones previas entre funcionarios y proveedores, analizando también los entornos familiares, sociales y económicos. A continuación, nosotros definiremos cuatro puntos a tratar: el dolo directo, la concertación previa, la participación funcional activa y el perjuicio real al Estado. Primeramente, el dolo directo. El dolo directo se acredita porque los acusados Juan de la Borda y María Inga, en conexión con el consorcio Díaz Manchaco, actuaron con completo conocimiento y discernimiento para beneficiar, en este caso, al consorcio. La concertación es el sustento, en este caso, de los correos telefónicos que se envió. Por un lado, hay un sobrecosto de hasta 2 millones en exceso, en coincidencias documentales, que genera la conexión para el favorecimiento hacia el consorcio. También tenemos la participación funcional activa. Cada acusado intervino desde un rol específico en el esquema ilícito. Por un lado, uno expedía, por el otro lado, otro entregaba. Así, de tal manera se facilitaba hacia el consorcio para que pueda dar la licitación. Y por último, tenemos el perjuicio real al Estado. El perjuicio real al Estado se manifiesta en el sobrecosto de las contrataciones. Estas simulaciones de competencias y la adjudicación de empresas sin capacidad de operativa. Eso sería todo por el momento, señora magistrada. Conforme Procuraduría Pública. Señora magistrada, la Procuraduría demostrará que el Estado fue víctima de un perjuicio económico directo derivado de la actuación irregular de los investigados y del consorcio Vía Banchaco vinculado a Lucero Copa Company,
suelo mediante la imposición de una reparación civil adecuada, dado que los fondos públicos comprometidos superan varios millones de soles. Eso es todo, señor. Conforme al tiempo, Sí, muchas gracias por las. Se inicia la Fiscalía menciona en varias ocasiones, principalmente el artículo 3.4, específicamente referido al delito de corrupción agravada. Si bien es cierto, este tipo de delitos requiere dos presupuestos principalmente. El primero, que haya una concertación. El segundo, que haya básicamente un perjuicio económico al Estado, ¿no? Bien, vamos a desarrollar un poquito la primera parte, que es el tema de la concertación. Si bien es cierto, esta contratación que se dio con el Estado fue de manera transparente, ya que a través de un proveedor seleccionado y a través de los técnicos que se dio, tal como señala la ley 32069. Y si bien es cierto, Fiscalía menciona y parece que hace interpretaciones erróneas, ¿no? Y no claras. Asimismo, para que se haga un acuerdo de corrupción agravada se requiere el acuerdo compulsorio, se requiere un acuerdo de voluntades. Y en este caso no es un acuerdo de voluntades, sino son buenos supuestos que Fiscalía menciona. Bien, respecto al segundo presupuesto que mencioné, respecto al perjuicio económico que refiere al Estado, si bien es cierto, aquí el Ministerio Público no ha acreditado de manera firme de cuánto es el monto cuantificable que ha sido perjudicado al Estado. Y si bien es cierto, para que sea este tipo de delito de corrupción agravada se requiere que este tipo de delito se haya consumado. En este caso no se ha dado. Por último, tercer punto que respecto al informe pericial, que también la presente del Ministerio Público no acredita la cuenta criminal, sino bien esto se construye con cuentas sociales, ¿no? Entonces, el magistrado, primero no hubo acuerdo compulsorio, segundo no hubo perjuicio económico real del Estado, tercero no hubo dolo. Entonces, ahora, quiero demostrar unos informes que también ha presentado el Ministerio Público respecto al informe de Contraloría. No son pruebas plenas, sino unas herramientas administrativas, ¿no? Por tanto, señora magistrada, se debe de resaltar que estas no son plenas, sino debe ser valorada como un elemento probatorio, ¿no? Por último, las supuestas irregularidades que comentaron Fiscalía fueron subsanadas afortunadamente, según consta en la y por el punto número 3, señor magistrado, la empresa maquinaria suficiente, supuestamente fueron cometidas sobre el piso, no por fraude. Por tanto, señora magistrada, queda evidenciado que no se cumplió con los presupuestos que advierte el Ministerio Público. Eso era todo por la magistrada. habiendo escuchado los alegatos de apertura, ingresamos a la actuación probatoria. Incorpórese el pedido al estrado y cuenta con identificarse debidamente. Juro decir la verdad, señora jueza y señores del tribunal. Mi informe pericial número 217 al proceso 2024 se basó en revisión de expedientes de documentales, entrevistas semi-estructuradas a 14 personas, en los cuales son funcionarios, proveedores, vecinos, análisis de relaciones y revisión de registros públicos y observaciones de la organización interna del municipio. El Ministerio Público puede ser intervención directa. Gracias, señora magistrada. Buenas tardes, señor Benito. Explica en términos concretos y técnicos cuál es la metodología empleada en este informe. La pericia se logró aplicando el modelo de análisis social y funcional, complementando con técnicas de entrevistas semiestructuradas, revisiones integral de expedientes administrativos y la aplicación de la matriz de registro institucional utilizada con la Contraloría General. Es decir, usted halló relaciones previas entre funcionarios y contratistas. Sí, se identifican relaciones previas de carácter social y laboral. Claro, ¿esto afecta a la imparcialidad del proceso de contratación? Efectivamente, conforme a los estándares de la integridad pública, gestión de conflictos de intereses, estas relaciones generan un riesgo alto de afectación a la irregularidad. Bien. Seguidamente de eso queda acreditado lo que es el delito, que es el delito supremo del tipo penal, lo que es el delito de contratación, se acredita bajo el artículo 384 del Código Penal. Eso ya todo por el momento, señor. Hacemos como contrario. Se le pregunta a la Procuraduría si va a realizar el procedimiento. Sí, señor. Señor Perito, los vínculos que usted detectó
caso, por los correos electrónicos refrigerados, en donde se ve la conexión entre los personales administrativos y el consorcio que ellos manejan. Finalmente, este Ministerio Público sostiene que todo está plenamente configurado. No estamos ante errores administrativos, sino por intervención planificada. Tienes a la palabra la Procuraduría Pública. Gracias, señora. Como representante del Estado, reitero que el perjuicio económico causado ha quedado plenamente acreditado. Los informes de la Contraloría y la documentación incorporada al juicio demuestran irregularidades graves en los procesos de contratación, certificados técnicos no válidos, ausencia de experiencia real y sobrevaloraciones que, según los reportes oficiales, alcanzan márgenes entre el 18% y el 42%. En bienes y raíces y servicios vinculados a las empresas relacionadas en la familia Coca-Cola. La defensa no ha logrado desvirtuar estos hallazgos. El perito confirmó que las inconsistencias detectadas son compatibles con un riesgo elevado de direccionamiento y con perjuicio patrimonial para el Estado, lo cual afecta directamente al principio de integridad pública. Asimismo, como Procuraduría sostenemos que este proceso no solamente trata de errores administrativos, sino de un impacto económico real, medible, contra el erario público. Solicito que el tribunal valore la totalidad tributaria, conforme al artículo 92 del Código Penal, y al principio de interés público prevalente reconocido por la Ley del Sistema Nacional de Control. En consecuencia, señora magistrada, pedimos que se declare fundada la reparación civil. Eso es todo. Sí, muchas gracias, maestra. Si bien Fiscalía menciona estos informes, solamente son pruebas judiciales y tal como estipula nuestro expediente 00992, un 14 de febrero por el Tribunal Constitucional, hay que respetar principios tales como la objetividad, la pluralidad y la concordancia. No son tipos primordiales que se deben respetar para emitir un dictamen. Asimismo, señor Fiscalía, en uno de sus documentos que mencionó, y quiero resaltar que menciona unas veces una presunta constitucional. Esto lo quiero limitar en todas sus fases, ya que esta es una familia. Es una familia que paga sus tributos, que paga sus impuestos, y que no, como menciona el Ministerio Público, es una empresa mediatizada para fines ilícitos. Y además de ello, si Fiscalía menciona a veces que es una criminal, esta debe ser demostrada, no es una criminal presunta. Para analizar la crisis financiera que señala el Ministerio Público a través del proyecto de ley, muestra limitados documentos completos corporativos del mercado, vulnerando el principio de actividad y derecho a palabra. Está conferida en el artículo 169.5 de la Constitución. Por eso necesitamos que dice que no sea valorado como un juez de dice, sino como un elemento referencial respecto a contradicción. Esto va a ser mostrado. En todas las partes, este tribunal deja el debate al mundo. La valoración en general de la prueba se realizará con los principios de razonamiento lógico, corrección normativa y máxima de experiencia, según el artículo 169 del Código Constitucional. Se dará lectura a la sentencia y a la fecha programada. Se le pregunta a las partes si desean hacer uso de la palabra. Por parte de la defensa, queremos recordar que la presunción de inocencia no es una formalidad, sino un límite real al poder punitivo. Si la Fiscalía no ha demostrado con pruebas suficientes y legalmente obtenida la comisión de un delito, usted no solo puede, sino que debe absolver. El Ministerio Público ha sostenido casi en su totalidad en la interpretación del informe pericial social, pero el propio perito reconoció que su análisis no está orientado a acreditar todo lo penal. La Procuraduría tampoco ha logrado demostrar un perjuicio económico real. No existe pericia contable, no se ha acreditado sobre costos verificables y no se ha demostrado deficiencia en la ejecución del servicio. Eso sería todo por parte de la defensa, señor. Esta judicatura, luego de realizar la valoración conjunta razonada y conforme a las reglas de la zona crítica de toda la prueba actuada durante el juicio oral, arriba a la siguiente conclusión. En el presente proceso
superior al